Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Venimos nuevamente a encontrarnos en estos espacios de historia del siglo XX. Hemos recorrido ya gran parte de la primera mitad del siglo XX y hemos avanzado un poquito más con la Revolución Libertadora en términos de la historia nacional, y hemos hecho un recorrido muy breve, por cierto, pero muy jugoso en cuanto a los eventos que vienen desarrollándose a través de la Guerra Fría en el resto del mundo. Algo de Revolución Cubana, Revolución Cultural China, hemos visto los conflictos bélicos de Argelia y también de Vietnam. Todo ello presupone un desafío muy importante a poder concebir que en este mundo bipolar entre capitalismo y comunismo juegan un papel clave las economías y políticas americanas para los Estados Unidos de Norteamérica, quienes comprenden que en su territorio el único enclave como es Cuba con respecto al socialismo es muy importante para ellos que no se desparrame por el resto de los países latinoamericanos. En tal sentido va a haber luchas sin cuartel con respecto a ello. Tenemos varios ejemplos, Guatemala, Nicaragua, en donde podemos situarnos quizás un poquito más adelante en el transcurso de en el desarrollo de este curso de historia. Pero hoy nos toca hablar de Arturo Frondizi, presidente argentino, asumido en 1958 con el retiro de la Revolución Libertadora, pero para la cual hay que hacer una breve introducción, si se quiere, desde el punto de vista antropológico, de cuál es la concepción que tiene él desde la economía y por qué no de la cultura y política para desarrollar su presidencia. En principio entiendo que casi todos saben quién es o de quién hablamos cuando hablamos de Charles Darwin, un naturalista que creó una teoría muy interesante que aún hoy hace mella en la ciencia del mundo y en las ciencias naturales fundamentalmente, como es la teoría de la evolución, ¿no? Esta idea en donde todas las especies tienen un cierto grado de evolución de acuerdo a la adaptación al medio, que es para nosotros sumamente importante para entender de dónde vienen estos conceptos económicos de Arturo Frondizi. En principio contarles que para Darwin, o para el evolucionismo, llamémoslo así, como corriente científica, son importantes varios rasgos, pero una de las más importantes es que la adaptación al medio en el que vive determinada especie es fundamental a la hora de pensar en una evolución y en una proyección de una determinada especie. ¿Qué quiero decir con esto? Las conclusiones son que aquel que tenga mayor adaptabilidad al medio va a poder sobrevivir, y aquellos que no pudieron adaptarse al medio van a perecer. En tal sentido, la supervivencia del más apto es lo que resume de algún modo esta cuestión de cómo sobrevive una determinada especie y por qué no sobreviven las otras. Hace ya mucho tiempo apareció el evolucionismo social, esta idea tomada del origen de las especies de Darwin y trasladada a las ciencias sociales, muy incipiente las ciencias sociales todavía, pero creían que se podía trasladar esta línea de evolución al estudio de las sociedades humanas. En este sentido, se crearon tres estadios evolutivos por donde se supone que las sociedades o la humanidad debía atravesar en una corriente consecutiva de evolución. ¿Por qué decimos esto? Bueno, básicamente porque ellos establecieron había más, pero los centrales son tres estadios fundamentales
por donde las sociedades humanas iban a evolucionar. El primero estaba basado, los tres estaban basados en la concepción económica del sustento de la vida de las sociedades. Y el primero, fundamentalmente, describía de algún modo una sociedad que para los europeos era arcaica, de algún modo, que se llamaba el salvajismo. El salvajismo estaba basado, para ser salvaje, llamémoslo así, los evolucionistas sociales encuadraban aquellas economías o sociedades que vivían de la caza y de la recolección, cuyo primer estadio era salvajismo, el segundo era la barbarie. Aquellas sociedades en donde la agricultura había sido sustento de la vida, es una agricultura incipiente, algunos con exceso de producción, esto permitía la formación de algún tipo de organismo estatal, y como tercer estadio evolutivo y último estadio evolutivo, en la sociedad occidental, esto es la producción industrial. Pensemos que en ese momento, 1850 en adelante, Inglaterra, Europa, vive, algunos países de Europa, no todos, pero Inglaterra fundamentalmente, vive la experiencia ya de la primera revolución industrial, ya virando hacia la segunda etapa de la revolución industrial. Por lo cual, hacía pensar que las sociedades más arcaicas, aquellas más salvajes, digamos, en términos del evolucionismo, por favor, más salvajes, destinadas a la caza y recolección, iban de algún modo a evolucionar en sociedades más bárbaras, y esas iban a evolucionar en una sociedad industrial llamada civilización. En tal sentido, ser civilizado significaba un sistema político burgués, una sociedad económicamente esquematizada en el sistema de producción industrial burgués, y en tal sentido estos estadios de evolución podían llevar al resto del mundo nuevos parámetros desde el cual el contacto cultural entre una sociedad civilizada o bárbara con una civilizada iba a hacer que dichas sociedades pudiesen evolucionar más rápidamente. En tal sentido, estas son incluso reminiscencias hoy, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene parámetros culturales del evolucionismo social. Llámese aquel que llama salvaje a un determinado grupo social o a un determinado niño al que no puede controlar, este pibe es un salvaje. Esas reminiscencias culturales también tienen que ver con que fue muy fuerte en la teoría del evolucionismo social en toda América Latina. En la Argentina podemos citar a Domingo Faustino Sarmiento con su libro Civilización o Barbarie, por ejemplo, pensando en que civilizado era aquel que era un poco mejor, y que Argentina, mejor preparado para el medio, quiero decir, y que Argentina en ese momento, en el momento de los federales, la lucha contra los caudillos del interior, Sarmiento proponía que esos caudillos atrasaban cultural, económica y políticamente. Ahora bien, esta teoría parece de algún modo bastante superada, digamos. Sin embargo, aparecieron como nuevos remixes de estos estadios evolutivos. Con la Guerra Fría aparece esta denominación de países desarrollados, digamos. Y ya en la década de los 90 va a aparecer esto del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, 80 y algo, pero con fuerte determinación en América Latina para los 90, para 1990. Pensando en esta segunda esquematización de las sociedades con respecto a la evolución, había tres estadios en particular. Uno eran los países desarrollados, aquellos que tenían sociedades industriales. Después estaban los países en vías de desarrollo, en donde estaba ahora metida la política y además de la economía. Es decir, aquellos países que no habían alcanzado o que su sustento
no era fundamentalmente la sociedad industrial, sino que tenía reminiscencias de una sociedad agrícola. Y aquellos países que hubieran logrado un determinado estadio industrial y su sustento tenía que ver con la industria, se me colaba un poquito la política para determinar si eran desarrollados o en vías de desarrollo con respecto a si tenían democracias participativas burguesas al estilo occidental, digamos, si eran capitalistas además. Por lo cual los países del eje soviético, esto es, tengan o no industria, pertenecían a estos países en vía de desarrollo, donde se supone que la democracia participativa occidental, capitalista, burguesa, todavía no había arribado a sus tierras. Y hay un tercer estadio, el menos, entre todas las comillas del mundo, yo no soy evolucionista, pero entre todas las comillas del mundo, este tercer estadio de los países subdesarrollados, aquellos que no habían logrado un grado de desarrollo industrial. Entre estos países se encontraba la gran mayoría de los países latinoamericanos, muy dependientes a los productos primarios, a la exportación de materias primas, y Frondizi llega con una idea que yo no creo que Frondizi se hubiese basado en el evolucionismo social, pero lo deja claramente que en el mundo, este establecimiento de periodos de evolución, él va a estar orientado a el desarrollismo. Él va a crear o va a traer en realidad estos conceptos por los cuales él pretende desarrollar la industria en nuestro país. Gran parte había sido desarrollada, lo hemos visto en otros periodos de la historia argentina, fundamentalmente con el enclave del mediado siglo, digamos, con Farrell, Perón, y su retrotracción en la Revolución Libertadora, pero Frondizi viene con otra mirada, digamos, de poder aportar a la democracia participativa burguesa capitalista. Para ello, como dijimos anteriormente, el contacto cultural era muy importante para los evolucionistas sociales. Por lo cual, como dijimos, para que una sociedad evolucione de salvaje a civilizada, había que lograr un contacto cultural. ¿Cómo se logra este contacto cultural en el desarrollismo? Bueno, con la inversión de capital extranjero, digamos. Ya no con la concepción del desarrollo industrial genuino intramuros del país, sino con la inversión, esta famosa lluvia de inversiones, digamos, con la inversión de capitales externos para poder ayudarnos a evolucionar en un grado de la industria. Esta mirada fue acompañada y pensada por los ministros de Frondizi. Frondizi estableció este concepto de desarrollismo. Hecho este paréntesis, más antropológico que histórico, podemos comenzar sí con las cuestiones políticas en realidad, que son muy breves en realidad, porque Frondizi, habíamos dicho, había logrado, según los trascendidos de la historia, este acuerdo con Juan Domingo Perón, que está en el exilio, y al cual Frondizi va a solicitar el voto peronista a cambio de levantar la proscripción al peronismo y traer a Juan Domingo Perón al país nuevamente. En tal sentido, Frondizi gana las elecciones, asume y desoye este acuerdo, no cumple con esta palabra de levantar la proscripción. Es una palabra que tenemos que tener en cuenta que es un pacto secreto, así que tenemos que minimizar un poco el impacto de esta, si alguno quiere llamarlo traición, digamos. No tenemos ciertas fuentes históricas que así lo establezcan. Sin embargo, la mayoría de los historiadores lo toman como valedero. De todas maneras, lo primero que Frondizi va a llevar adelante es esta idea de incorporación al Fondo Monetario Internacional para atraer capitales para lograr el desarrollo, la llegada de capitales externos
para poder invertir en el país y generar trabajo, se supone, pero continúa con esta línea de, si se quiere, de desperonización de la sociedad, con un plan industrial de capitales privados, pero que a la vez tiene mucha resistencia en los grupos de trabajadores, digamos, en los sindicatos, porque las empresas para venir al país piden determinadas concesiones. Entonces aparece toda una serie de legislaciones a favor de los capitales extranjeros y que los trabajadores consideraron inoportunas, llaman así, o que retrotraían sus derechos, como por ejemplo el derecho a manifestarse libremente. Entonces comienzan a establecer una serie de huelgas y boicots a favor de que, entre comillas por favor, Frondizi traiga a Juan Domingo Perón y convoque a elecciones. En este grado de convivencia de la violencia, o más bien de esta cuestión de que los trabajadores tratan de boicotear el sistema económico para poder lograr que sus derechos no sean retrotraídos, por favor, no es que los trabajadores sean violentos porque sí. Frondizi toma una determinación que lo va a dejar del otro lado de la vereda, fundamentalmente, que es la creación del Plan Conintes. El Plan Conintes se trata de un plan que tiene que ver con unas siglas: Conmoción Interna del Estado, Conintes. A través de este plan, Frondizi tomaba desde un gobierno constitucional una decisión que a mi juicio es muy peligrosa, digamos, y le daba intervención a las Fuerzas Armadas a intervenir en la política interna de un país. Las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, como la Fuerza Aérea, en sus actas constitutivas, digamos, por qué existen, tienen que ver con la lucha contra un agresor externo y no interno. Sin embargo, a través del decreto del Conintes, Frondizi lo que hace es darles intervención en la política interna del país. De esta manera, el Conintes comienza a generar listas negras en las fábricas para los trabajadores peronistas. Comienza una persecución muy importante y encarcelamiento de algunos líderes de la oposición, más que nada de aquella oposición en sindicatos, gremios de la industria. Esta forma de lograr los capitales, y para que los capitales vengan, esta reducción de los derechos de los trabajadores se logra con la fuerza de los militares en la calle, le va a costar básicamente que las clases populares le retiren directamente su apoyo. Ahora, Frondizi es un tipo bastante dual, digamos. Si bien genera concesiones al capital externo, y si se quiere, en términos de derecha-izquierda, que son términos que no comparto mucho, pero en términos de derecha-izquierda, apoya las corrientes de derecha capitalistas en nuestro país por encima de las del estado de bienestar. A pesar de ello, tiene una suerte de predilección por las figuras que provienen desde otras corrientes políticas. Entonces se arma una reunión muy importante de las sociedades de los estados latinoamericanos, en Uruguay por ejemplo, y Frondizi asiste y se entrevista con Ernesto Guevara, Che Guevara, e incluso lo hace con Fidel Castro y propone la llegada de alguno de ellos al país para mantener una reunión sobre esto. Claramente fue un llamado de alerta para la derecha y fundamentalmente para la sociedad castrense, los militares, que comienzan a generar planteos al gobierno. En tal sentido, aquello que había criticado Frondizi, ¿se acuerdan de las concesiones petroleras de Perón en su segundo plan quinquenal?
cuyo estandarte en oposición a esas concesiones a la Standard Oil había sido el propio Frondizi, pidiendo que anulen las concesiones petroleras. Bueno, él llega al poder y olvida, digamos, esta lucha en contra de los capitales foráneos, y claramente renueva los contratos de concesión sobre las petroleras. Por lo cual hay como un ida y vuelta, como digo una cosa pero hago otra, y esto termina de sellar la suerte de Frondizi ante los planteos militares, digamos. Los militares creen que Frondizi no es capaz de mantener una actitud que se corra de los dualismos de dar concesiones al capital extranjero pero reunirse con el Che Guevara, y rápidamente, ante el fracaso de un plan económico que nuevamente deja un grado de inflación importante, ante la crisis reinante, el CONINTES tampoco puede aplastar lo que comienza a llamarse la resistencia peronista, que hablamos la clase pasada, esta cosa de poder lograr que Perón vuelva al país para poder votar por Perón, es algo clave en la resistencia peronista, al menos por ahora. Ya vamos a ver cómo esto cambia. Y bueno, lamentablemente, nuevamente los militares se hacen cargo del poder, dan un golpe de estado, renuevan el plantel político del país, pero en ese renovar no acceden ellos al poder en sí, sino que dejan en poder de José María Guido, el presidente provisional del Senado, el poder. Guido va a ser por poco tiempo, va a ser presidente de la Argentina, y Guido está convencido, digamos, de hacer lo que aparentemente las fuerzas militares están solicitando y que Frondizi se negaba a hacer. Entonces se terminan los convenios colectivos de trabajo, se termina el derecho a huelga, hay no inconvertibilidad de la moneda, hay congelamiento de salarios, aumento de tarifas, todas estas cosas que, digamos, retrotraen los derechos económicos que los trabajadores durante tanto tiempo, desde Irigoyen hasta ahora, habían logrado obtener. En tal sentido, por el otro lado, del lado de los trabajadores, la resistencia se acrecienta, ¿no? Lo cierto es que ante la crisis económica reinante, Guido llama a elecciones nuevamente, y en el año 1963 va a ganar esas elecciones con el peronismo proscripto, obviamente. Gana las elecciones el doctor Ilia. Ilia es un radical, es uno de los más parecidos al estado de bienestar, tiene ese concepto de estado de bienestar en la cabeza. Entonces, asumido nomás, Ilia sanciona la ley de medicamentos que de algún modo se contrapone con los laboratorios internacionales, porque permite la creación de genéricos, algo que hoy ustedes lo tienen muy presente, pero que hasta hace muy poco tiempo no era posible. El médico te suscribía qué medicamento tomar, y por lo general esos medicamentos eran de los laboratorios internacionales, digamos. Y la ley de genéricos permitía, la ley de medicamentos permitía la confección de medicamentos en nuestro país. Ilia era un tipo que se negó a mandarle tropas a Estados Unidos ante los conflictos de Centroamérica, por ejemplo. Es un nacionalista. Fue uno de los pocos presidentes, junto con Juan Domingo Perón y con Irigoyen, en no contraer deuda externa. Generó la ley del salario mínimo vital y móvil, profundizó en algunas cuestiones en las jubilaciones. Parece ser un presidente
sumamente interesante, digamos, para analizar. Sin embargo, la prensa, hay una operación de prensa muy importante a través de la prensa tradicional de la Argentina, que todavía sigue ejecutando operaciones políticas. En su momento lo trataron de lento, de tortuga, que no hacía nada. Empezaron a imponer esta idea de que era necesario renovar, porque Ilia iba a estar 6 años en el poder y la Argentina no iba a salir a ningún lado. Había avanzado muchísimo en la Argentina con Ilia, pero lo cierto es que en el 66 es derrocado por un general, Onganía, y su legado va a ser reconocido muchísimo tiempo después. Para el momento, la prensa había dejado una impronta muy importante sobre este presidente. Lento, tortuga le llamaban, que pareciera como que a la gente no le importó. Y ahí quiero hacer un alto, ya para despedirnos de esta clase, porque Ilia era voy a decir algo que es erróneo, quiero aclararlo de antemano, pero para la mirada de la resistencia peronista, de estos tipos que están siendo perseguidos por el CONINTES, que se quedan sin derecho a huelga, que cobran cada vez menos, que hay congelamientos, Ilia parecía ser el más peronista de los radicales. Y sin embargo, a pesar de ser un gran gobierno, un buen gobierno en 3 años, es derrocado por los militares. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque a los ojos de una nueva sociedad etaria, esto es, estos jóvenes que habían nacido con el peronismo, que habían mamado toda esta idea cultural de que con el peronismo proscripto había que crear una suerte de resistencia, son los tipos que defienden la Ilia, digamos, y que de algún modo empiezan a percibir algo que para la juventud es trascendental. Empiezan a concebir que si voto por Frondizi, incumple sus promesas de traer al Perón al país. O sea que no puedo votar por Perón. Pero a la vez nos sanciona el CONINTES para perseguirnos. Pero aparece un presidente al cual yo puedo votar y es radical, pero hace las cosas que yo quiero o que me sirven a mí como obrero, y a los 3 años lo derrocan igual. Empieza a aparecer esta idea de que entonces la democracia participativa, ¿para qué sirve? Digamos, porque si voto por alguien que dice que va a ser una elección nuevamente y voy a poder votar al peronismo o voy a poder desarrollarme, y en definitiva lo voto y me traiciona y cada vez son menos los derechos que tengo, y vuelvo a votar y ahora hay alguien que se acuerda de mis derechos pero es golpeado por la élite dominante y lo sacan del poder, entonces ¿para qué voto? ¿Por qué digo esto? Porque, lo cual es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Cuando el Estado de Derecho desaparece, empiezan a gestarse este tipo de corrientes. ¿Por qué digo que es sumamente peligroso? Porque algunos jóvenes van a empezar a pensar que la democracia participativa no sirve. Y durante ese periodo es que empiezan a aparecer conceptos de bastante benévolos sobre los gobiernos socialistas en el mundo. Por eso vimos previamente la revolución cultural china de Mao, porque está comenzando a dar buenos frutos en primer periodo nefasto, tremendo, económicamente hablando, ¿no? Pero empieza a aparecer un segundo periodo de la revolución de Mao que empieza a tener ciertos éxitos en la economía. En Cuba, por ejemplo, después de la revolución, el pueblo cubano repelió la invasión de cochinos, es decir, la invasión de Estados Unidos a una islita así que no tiene nada. Y ellos lograron frenar la invasión estadounidense en el 61. Luego la crisis de los misiles, les pasé una película hermosa
13 días de la crisis de los misiles y la posible tercera guerra mundial ahí en marcha, y habían sobrellevado eso, y además estaban sobrellevando un bloqueo de Estados Unidos a todos los cargamentos marítimos que llegaban, por lo cual ante estos éxitos, entre comillas, hay que ver de qué lado se miran, entre estos éxitos que están teniendo la Revolución Cubana, la Revolución China, y por qué no, la evolución de la Revolución Socialista Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en plan de generar un proyecto capaz de competir con Estados Unidos, estos jóvenes comienzan a pensar de que es posible empezar a pensar en teorías de izquierda, lo cual es contrapuesto con el peronismo. Perón era, como ya hemos dicho, militar, católico, de derecha, jamás fue de izquierda, Juan Domingo Perón. Sin embargo, entonces comienza a gestarse esta idea rara de nuestro país, de que ante este líder de derecha, capitalista, sus seguidores, los más jóvenes por lo general, comienzan a pensar de que puede darse una mixtura entre este líder y las corrientes socialistas comunistas en nuestro país. Pensando incluso en la vuelta del general Perón como gran líder carismático de centro izquierda, cuando Perón jamás fue de izquierda. Pero aquí en Argentina, con un exilio que va a durar 18 años, se va gestando esta idea de que si la democracia participativa no funciona, entonces voy por otro lado, y Perón va a ser esa cosa rara, comienza a llamarse peronismo de izquierda. Y 4 años después del derrocamiento del doctor Ilia, va a hacer su acto de inauguración con el secuestro del general Aramburu, cosa que hablaremos en breve. Nos faltan unos breves años nada más y comenzaremos a hablar de esto. Les pido el mayor grado de análisis sobre esto, más allá de la política de cada uno de los presidentes. Vamos a ir viendo cómo se va gestando esta cosa rara llamada peronismo de izquierda. ¿Por qué? Porque va a ser determinante en breve, porque de un día para otro van a pasar a la lucha armada. Y esto va a ser, sin lugar a dudas, uno de los pilares de la política de reconversión de la derecha en nuestro país y en casi toda Latinoamérica. Son movimientos que se van a dar como al unísono. En Uruguay, por ejemplo, en los Tupamaros, en Argentina, en Chile, en varios países. De Chile vamos a hablar muy brevemente en el próximo encuentro, porque allí se va a gestar el desarrollo político de un líder, sí, de centro izquierda. Algunos lo consideran de izquierda totalmente, revolucionario, como fue Salvador Allende. De eso vamos a hablar en breve, pero les pido entonces que podamos analizar a Arturo Frondizi como un tipo que quiere desarrollar el país con los condicionamientos del momento y con la visión antropológica del momento en estos 3 estadios, tratando de que el capital extranjero aporte al desarrollo industrial de nuestro país, con las concesiones que el capital extranjero para venir a un país solicita. Y este líder muy interesante, como el doctor Ilia, que va a pasar mucho tiempo como olvidado en la historia, como si fuera un periodo donde no pasó nada y donde había sido uno de los presidentes más constitutivos o nacionalistas que habíamos tenido, como fue el doctor Ilia. Será seguramente hasta la semana que viene.